Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta es una lectura intuitiva, mi querido y mi querida Acuario. Quiero que pienses en esas dificultades, preguntas o problemas que tienes en este momento, ya sea de dinero. También puede ser solterito o solterita o en pareja. Bueno, te quiero muchísimo, mi Acuario, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti. Recuerda practicar el amor propio, te dicen en este momento tus guías espirituales, de perdonarte y en la medida ir perdonando a las demás personas que te hayan estado haciendo daño a ti, y que no tengas miedo de decir verdades que tienes que decirles a ciertas personas que se están atravesando en tu camino. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, puedes escribir yo avanzo y yo sano. Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas para la economía. Quiero que pienses en ese problema, ya sea de economía, de estudios o de trabajo que tienes en este instante, y las cartitas te van a resolver ya mismo, en este preciso momento. Bueno, hay muchas dudas alrededor de esta situación, problemas con personas de tu entorno. No te dejes manipular, mi querido amigo y amiga. No permitas que te saquen de casillas, porque hasta de eso se podrían estar aprovechando estas personas que te están queriendo perjudicar aquí a ti. Si te piden dinero prestado, no lo vayas a prestar, ¿listo? No lo vayas a prestar, porque definitivamente te lo van no, te lo van a quitar ese dinero. Y si tú necesitas involucrarte en una deuda, por mucho que te presionen, por mucho que se enojen contigo, no lo vayas a hacer definitivamente. En un futuro más bien cercano, te llaman las cartas a la prudencia. Bueno, hay ciertas personas que te van a querer dar una sorpresa, mala sorpresa acerca de ciertas noticias. Averigua bien si esas noticias son reales, si son verdaderas. Si hay cuestiones legales que ajustar con respecto a este aspecto de tu vida, hazlo ya mismo, para que después no comiences no te den una sorpresa con respecto a esa situación. Las hadas te dicen en este preciso momento, es instante, es el momento de que tú levantes tu voz de protesta, de una manera sabia, razonable, respetuosa, muy amorosa contigo y con las demás personas. Es momento de no dejarse pisotear, te dicen el día de hoy. Confía en tu guía espiritual, tu compromiso ha sido reconocido y eres amado, eres amada incondicionalmente. Estás muy protegido, muy protegida en este aspecto de tu vida. Bueno, hay ciertas pérdidas en este aspecto, ya sea economía, estudio, trabajo. Hay ciertas pérdidas que se te están dando, que se te van a dar a ti, pero la verdad es que tiene que mucho ver con las personas que tú te rodeas. Acepta una ayuda en medio de esta crisis, acepta una guía en medio de esta crisis. Hay personas sabias, hay personas que realmente conocen acerca del asunto y que te pueden ayudar, que te pueden asesorar. Bueno, es momento de buscar la ayuda de esas personas que realmente te quieran ayudar, ¿listo? Pero abre muy bien los ojos. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me supero y yo acepto la ayuda en medio de esta crisis, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Quiero que pienses en ese problema, dificultad o en esa situación, circunstancia que tú estás viviendo en este preciso momento, que te concentres, ¿listo? En esa situación. No pierdas la esperanza, me dicen las cartas el día de hoy. La situación tal vez es un poco complicada,
te dejen solo o sola respondiendo por cierta situación, pero esta carta del As de Copas me está diciendo que llega para ti la solución, que llega eso tan bueno que tú estás esperando en este momento. Mantente firme, mantente, ¿cómo te digo?, en tus principios, en lo que tú eres, en lo que tú quieres conseguir. No permitas que nadie te doblegue ni te haga hacer cosas que no son adecuadas. En un futuro más bien cercano llega una sorpresa muy muy bonita para ti, algo que te va a causar a ti mucha alegría, la verdad. Pero me dicen las cartas que esto tan bueno que te llega, seas prudente y no se lo comentes a tantas personas. Comienzan a solucionarse los problemas y dificultades que tú tienes, pero tienes que mantenerlos más en secreto para ti mismo, para ti misma. Bueno, ten mucho cuidado con el mal genio. No te conviene absolutamente para nada irritarte tanto en medio de estas situaciones, porque eso, o sea, no te deja suficiente claridad mental para tomar buenas decisiones. Recuerda que aquello que tú estás queriendo emprender en este momento va a ser algo de por vida. ¿Listo? Entonces dedícate a lo que realmente te apasiona, a lo que realmente tú quieres. Algo muy bonito nacerá de toda esta situación, algo maravilloso nacerá de todo esto. Mantente en calma, confía en lo bueno de ti mismo y de los demás y ve que hay luz en el mundo. Recuerda que no todos somos 100% buenos ni todos somos 100% malos. Lo único absoluto en este planeta, lo único perfecto es el amor. Eso es lo que nunca se acaba, lo que nunca falla y lo que nunca se transforma en algo diferente. ¿Listo? El amor es constante. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo sano y yo avanzo. Abro mis ojos y mis oídos para no dejarme engañar. O escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, que están en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, que pienses en esa persona, a ver qué situación puede estarse presentando. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta, bueno, como tú quieras también. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto a esa situación, está un poco delicado. Listo, está un poco grave esa situación. La verdad es que al parecer este problema que ustedes tienen no solamente los involucra a ustedes dos, sino que involucra a otras terceras personas también, personas que se enojan con el uno, con el otro, y que intervienen, que toman como partido en esta situación. Sí, yo creo que más que todo es como eso. Se han formado dos equipos, el equipo tú y el equipo tú, tu pareja. Bueno, y eso no es nada beneficioso para la relación de ustedes. En un futuro más bien cercano, mira, hay una infidelidad que se destapa y el fracaso de la relación, pero esto ha sido como un plan. ¿Listo? Un plan para verlos a ustedes separados, un plan lleno de envidia, un plan lleno de querer lo que ustedes tienen en este preciso momento. Si ustedes aún no llegan a ese estadio de la infidelidad, ya sea tú o tu persona especial, es momento de hacer un cambio. Aún pueden recuperar esa relación. Es momento de hacer un cambio, es momento de poner límites a otras personas, ponerse límites a ustedes mismos y no permitir que destruyan la relación que ustedes están construyendo, si es lo que ustedes quieren. Bueno, si eso es lo que ustedes realmente desean en este preciso momento. Recuerda que el amor es tuyo, reconoce tu valor divino, y mejor en esta instancia elige pensamientos amorosos, pensamientos positivos, para que asimismo traigas cosas positivas a ti. ¿Listo? La verdad es que tal vez tú estás pidiendo confirmación de una infidelidad. Aún no sucede al 100%, pero es algo que podría suceder y es un descubrimiento bastante desconcertante. ¿Listo? Esto ya se está cocinando, eso ya se está urgiendo, pero más que todo es lo que te digo, la maquinación de otras personas de ponerles trampas, y ustedes, uno o los dos, van a caer en esa trampa si no actúan ya mismo. Protege lo que tú amas. ¿Listo?
Protege lo que amas con uñas y dientes. Tú amas a tu pareja, amas a tu persona especial, amas tu relación que tienes en este momento con tu persona. Bueno, protégela. Y a veces como que nos quedamos dormidos o dormidas viendo que las cosas suceden y no actuamos. Este no es el momento. ¿Listo? Este no es el momento de hacerlo. Es momento de poner adelante de cualquier cosa tu relación, a menos que se estén afectando otras personas o tú mismo, tu persona especial, pero ustedes pueden seguir adelante. Al parecer es de parte y parte, ¿listo? Al parecer les están poniendo a ustedes carnada, a ti y a tu persona especial. Hablen de eso, hablen de esa situación. Van a caer redonditos si no hacen algo con respecto a esa situación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo abrimos los ojos, abrimos los oídos, no nos dejamos engañar, luchamos y triunfamos contra esta adversidad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, fuertes para adelante, y los espero en una próxima oportunidad.